Sergio, ¿vamos a darle? Ya, Yo siempre digo a mí, ¿la claqueta? Bueno, bienvenido al podcast de Arkham Game. Hoy tenemos aquí a Sergio, que es un especialista en lo que es el tema de tatuaje a nivel de anime. Anime, cómic, cartoon. Bien, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a hablar contigo y vamos a hablar de cómo se hace un tatuaje inspirado en el anime, cómo pasar del boceto al cuerpo, qué decisiones artísticas hay que tomar, y también debatiremos sobre la ética, la fidelidad y el estilo, ¿vale? Habrá ejemplos y cosas que también, porque he preguntado por redes y hay gente que me ha preguntado, así que dan preguntas para ti. Bueno, pues cuéntanos un poco de dónde viene, tu primera aproximación al tatuaje y lo que te llevó a especializarte en el tema del anime y el manga. Bueno, pues a ver, me llamo Sergio, como me acaba de presentar Manu, y mi estilo en concreto en el que yo me estoy especializando es anime, estilo cómic, cartoon, a color y blanco y negro, ¿vale? Y bueno, todo surge el estilo anime, pues porque es con lo que yo me he sentido más identificado, en verdad, Manu. Por lo que hemos hablado del tema de tu padre, ¿no? Claro, es que eso es lo que yo he mamado desde chico. Como te he dicho, todo el universo DC, todo el universo Marvel. Es que eso es todo lo que yo he vivido desde pequeño. Pero siempre he dicho lo mismo, todo el mundo entra directamente en el tema del anime por Bola de Dragón, ¿no? Sí, hombre. A ver, ese fue el anime por antonomasia por el que yo entré realmente en el anime, en el manga, ¿vale? Que ese ha sido el anime, el padre de todos los animes de hoy en día. Que sí, todas las mamadas de ahí. Todos hemos empezado por ahí, por Dragon Ball. Y bueno, yo empiezo en el mundo del tatuaje porque yo tuve una novia y ella le gustaba un poquito el mundo del tatuaje y ella sabía que yo ya dibujaba. Además, esto del dibujo también lo tengo yo innato desde que era chico. Esto lo he heredado también de mi familia, que de hecho el gen dibujante, o sea, el gen dibujo, que yo lo llamo en mi familia, ¿vale? Ha picoteado en varias personas de mi familia. Pero el que lo ha conseguido desarrollar, el que ha tenido constancia, el que ha tenido un poquito la cabeza un poquito amueblada para enfocarme en eso, he sido yo, ¿vale? Que eso no quiere decir que yo sea mejor que los otros que de mi familia que han heredado también ese don, que también que dibujan, que es una pasada. Y además casi todo en el tema anime. Casi todo. Mira, tu padre es Conan. No, Conan. Bueno, mi padre es Conan. Mi padre es Conan. Y de joven, si lo llegas a haber visto de joven, mi padre era una mole. Estaba súper fuerte también. Por eso a él le gusta tanto Conan, pues él se siente muy identificado con ese personaje. Y él estaba súper fuerte. Estaba fortísimo. ¿Y cómo entra entonces en el mundo de lo que es el tema de... O sea, sabemos que el tatuaje, pero... ¿Y qué es lo que hace chispa de tatuaje? Más anime, más dibujo, ¡plac! Vamos a hacernos tatuador. Ahora, bueno, es que nos hemos desviado un poquito. Claro, como siempre, no te preocupes. Ahí está. Pues bueno, para eso venimos aquí, para charlar un ratito y disfrutar un rato de aprender. Ahí está, a raíz de esta novia, pues ella me mostró un poquito lo que era el mundo del tatuaje, pero así de pasada, por vídeos, revistas y cosas así. Yo conocía el mundo del tatuaje como otra persona cualquiera, pero a nivel usuario del que veía a lo mejor de un amigo que se hacía un tatuaje, el típico tribal que se puso de moda entre los 90 y los 2000. ¿sabes? Sí, el tribal de toda la vida de Dios, o las muchachas por atrás de la cintura, debajo, encima de lo que es los glúteos. Que después ya ha ido evolucionando y ya artísticamente el tatuaje se ha abierto a un montón de estilos, ¿no? Que ya no es solamente ese estilo de tribal que se puso tan de moda en los 2000 y 90 y 2000. Pero bueno, me enseñó un poquito el mundo del tatuaje y esta anécdota es un poquito graciosa porque me dice, no, pero el tatuaje no es simplemente pinchar en la piel y ya está. Esto lleva una plantilla, lleva un calco, ¿vale? Que esto te ayuda un montón, no sé qué. ¿Por qué no lo pruebas? Investiga un poco.
Bueno, total, que me picó la curiosidad y eso fue a raíz del... creo que fue por el 2017, sí, por el 2017 por ahí, cuando yo estaba ya terminando ya bachillerato de arte. Yo entré en el 2015, sí, 2015 fue bachillerato de arte en el segundo año, sí. Y fue terminar los estudios, bueno, terminando. Y me propuso ella eso. Vamos, ya durante el curso y demás, ¿Ya habías hecho tus pinitos y esas cosas? Sí, ya había yo investigado un poquito, ya había, tú sabes, como otra técnica pictórica. Claro, porque Claro, también pero viene de un era... bachillerato de arte, con lo cual también tiene lo que es el Claro. tema del dibujo, lo tienes muy fresquito. Entonces, Sí, sí. si buscas cualquier tipo de Claro. cosa para reinterpretarte. Entonces, como otra técnica pictórica más, como puede ser el óleo, el templear huevo, el tatuaje es otra técnica pictórica más, pero aplicada en la piel. Y cuando terminé los estudios, pues me picó más la curiosidad. Ujú. Y esta muchacha, que a día de hoy, que bueno, salió como salió, ¿no? Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Pero bueno, me introdujo un poquito en el mundo del tatuaje. Me introdujo un poquito y me enseñó. Y total, que en unos reyes ella Sí. me regaló un kit de iniciación. Me regaló un kit de iniciación y bueno, yo estuve ahí practicando. Al principio practicaba en piel de cerdo. Es lo que dicen, que Sí. hay que hacer prácticas en piel de cerdo. Sí, hay que practicar muchísimo. Ya hoy en ¿Y día, cómo- por y ejemplo, escúchame, ¿y ahora Manu, qué llega? Por ejemplo, llega a una carnicería y dice, mira, dame ese cacharro. sí, ¿Ah, sí? por ejemplo. Yo hacía eso. Yo tenía una carnicería de confianza que iba mi madre a Sí, lo comprar típico. toda la semana, ¿no? Y yo le decía, oye mamá, dile al carnicero que me aparte 4 o 5 trozos de piel de cochino. Y ya está, y me lo traía mi madre y el hombre ni me cobraba nada ni nada, porque eso es normal. Desecho. Normalmente es Es eso, desecho. es desperdicio, es desecho. Que Y eso es merma y del producto. según tu ya experiencia en el tema, es muy parecida al final la piel a la hora del... Bueno, evidentemente no A son ver, igual, pero... Es muy parecida. Es muy parecida a la piel de cerdo. Pero siempre la piel de cerdo es un poco más gruesa, ¿vale? Es un poco más vasta. Incluso en el tacto, todo. En realidad es un poquito más vasta. Y es más dura. Es más gruesa y es más dura. Entonces, cuando tú te acostumbras a realizar las prácticas a piel de cerdo, luego tienes que tener un poquito de cuidado cuando pasas ya a fuego real, ¿no? Como yo digo, ¿no? Ya tienes que tener un poquito de cuidado porque ahora tienes que bajarle un poquito el voltaje a la máquina, tienes que calcular muy bien la profundidad de la aguja, todo eso porque con la piel de cerdo te da igual porque ahí la estás machacando además está y muerto. tú sabes que eso no se va a quejar, No se va a quejar. y tú estás ahí No se va a dándole quejar. Ahí a a fuego. Bueno, voy a hacer un inciso, ¿vale? Pues si me veis un poco nervioso en algún momento determinado, que sepáis, bueno, ya se lo digo a Sergio, que yo tengo un pánico a las agujas. O sea, Sí, pánico a las agujas. Pánico a las agujas. O sea, allí Bueno, habrá pues, no te lo digo, escúchame. pues bueno, cuando allí- mi mujer, yo tengo algunos tatuajes que quiero hacerme, y cuando mi mujer se hizo lo suyo allí al lado de la tienda antigua, como te he dicho, del compañero, pues me vio la cana, y cada vez que yo iba a abrir la tienda, el tío salía con la maquinilla y hacía y yo me iba a y dar al frente. salía corriendo. Así que si me veis un poco nervioso en un momento determinado, no preocuparse, ¿vale? No, Sí. bueno, allí lo que podemos hacer... No. Allí podemos hacer terapia de shock para Del que... tirón. Mira que tengo Para cosas que que se- hacerme. Y bueno, sí. el tema de quién fue tu primer conejillo de India, pues mira, cobaya, tú. El primero, por supuesto, yo. Claro. Eso lo saben todos los tatuadores que hemos empezado en este mundo. Y bueno, ya después tus hermanos, ¿vale? Tu familia, tus primos. Mis padres no, porque, bueno, mis padres ya son bastante mayores y ellos, pues, como lo están viviendo ahora, como que no pasa nada, que ahora es como un movimiento artístico, ahora que ya está Sí, porque más también estamos hablando de que ahí socialmente está. También aceptado. esa otra parte, porque también Vale. todo el tema de intentar explicarle a tus padres, oye, me voy a dedicar a esto. Sí, Es muy... bueno, sí. Para ellos ha sido un poquito heavy. Y además ha sido un poquito heavy porque ha sido este año cuando yo he dado el paso, he dejado mi trabajo. O sea que yo llevaba ya como unos 8 años fijos en la empresa en la que estaba, que me dedicaba también a temas De cosas también de diseño y esas cosas. No, de
de diseño gráfico y aplicado al cartonaje, ¿vale? Todo lo que era el packaging. El packaging, ahí está. Pero nosotros, yo lo que me dedicaba antes en la empresa era a diseñar el molde de las cajas de cartón. Ajá, ¿vale? Sí, para preparar para las máquinas y esa cosa para que la hagan. Fabricábamos la pieza, que en este caso el molde, por hacer un símil, la horma de un zapato. O la horma del zapato. Plantilla. Ahí está, para hacer plantilla. Pues nosotros sacamos la plantilla de la caja. La herramienta que necesita la máquina para hacer la caja. ¿Vale? Que se llama troquel y eso va dentro de una máquina. Para que la maquinaria la presión y haga lo que es la plantilla. Ahí está. Bueno, hay dos formas de hacerla, ¿no? Una que es la forma rotativa, que como en su propio nombre lo indica, ¿no? Que el troquel va dando vueltas. El troquel va dando vueltas y va pasando el rollo de cartón, va cortando la caja. Y a partir de ahí la presión que hace, la rotación es lo que corta lo que es el tema del cartón. Correcto. O va por golpe también. Sí, ese que yo todavía yo que he visto. Yo estaba especializado en los troqueles planos, que son los que se hacen de golpe. Yo estaba especializado ahí. Pero lo dejé porque evidentemente yo quería dedicarme a eso desde hace ya mucho tiempo. Desde hace muchísimo tiempo. Yo ya había hecho ya mis pinitos. Estamos hablando que sí, estamos hablando que sí del año 2017. Claro, ya pasó un tiempo. Yo he ido poquito a poco, progresando, muy poquito a poco. Ha habido años que ni siquiera he tatuado, porque bueno, pues me tenía que enfocar un poquito más en el trabajo. ¿Pero nunca has dejado de dibujar? Claro, no, nunca. Nunca. Ni de dibujar ni de tatuar. He tenido momentos que he tatuado más y momentos que he tatuado menos. Pero yo siempre tenía en la cabeza lo que iba a hacer. Yo lo tenía clarísimo. Mi mente, había veces que la meta se me alejaba, otras veces la veía más cerca, pero mi meta siempre era, yo tengo que conseguir ser tatuador. Porque es lo que te llena. Porque es lo que a mí me gustaba realmente, ¿no? Yo siempre digo igual. Cuando tú dices aquí, cuando mucha gente que viene aquí a la tienda dice que se nota que tú lo disfrutas, es que yo es que búscate un trabajo que disfrute y no será ningún trabajo. Es que eso no es un se trabajo. Nota un montón. Eso no es un trabajo. Yo hay días, por ejemplo, que en el estudio, cuando llevo a lo mejor sesiones largas, que me puedo tirar 6, 7 horas, por ejemplo, en esta postura, ¿sabes? O a lo mejor así, en esta postura, porque son 7 horas que muchas veces el lumbago para mí se queda, al día siguiente. En quiropráctico, el fisioterapeuta. Hombre, claro, no, yo de momento, gracias a Dios, no me tengo que gastar dinero en el fisioterapeuta. Pues bueno, con el ejercicio y demás. Pero en alguna que otra. Pero bueno, sí me hubiese hecho falta, sí. Me hubiese gustado darle sus venturitos y déjame nuevo para el día siguiente. Que al día siguiente tengo otra sesión dura también, ¿sabes? Claro. Pero bueno, esto es así, Manu. A ti, tu tienda, esto es tu vida y esta es tu pasión. Y la tuya es el tatuaje. La mía es el tatuaje y además pues enfocado también a esto, al mundo anime. ¿Eso te hace un nicho más chico o al revés? Con el boom que hay ahora del anime y el manga te abre un poco más el tema de la gente que va allí al estudio. A ver, es que esto... A ver cómo te lo explico, mira. Antiguamente, como tú ya sabes, antes el tatuaje estaba malamente visto porque el tatuaje era cosa de... Era cosa de mafia, de gente oscura. O militares, ¿sabes? Tema de gente que se metía en la legión, que aunque esto no tiene nada que ver, ¿no? Que hoy sí, pero era lo suyo en la época. ¿Sabes? O gente que eran carcelarios o expresidiarios y... ¿vale? Entonces era la gente que se tatuaba antes el que hacía este tipo de prácticas, pero ya hoy en día ya se ha abierto socialmente a toda clase de público, incluso yo he tatuado también a gente menores de edad con el consentimiento de sus padres, evidentemente. O sea que ya es una práctica que ya socialmente está aceptada en todos lados. Yo me sé, ya que estamos hablando del tema, me sé de que tu padre se quisiera tatuar un escudo de un equipo de fútbol, pero no sé si yo sí se atrevería. Pero bueno, porque tú se lo ves aquí puesto, ¿verdad? Es yo estaría contento. Él va a muerte. Sí, también, ese equipo.
Sí, sí, no, yo cuando ayer pasó lo que pasó, que he ganado, y digo, Antonio tiene que estar pletórico. Hombre, claro, sí, estuvo Pues ya sabes lo que pletórico. puedes decir a tu padre, papá, mira, te había regalado. Sí, pero no. Él, para eso sí es verdad que con el tema tatuaje él es clásico. Sí, a, sí. Él, a él no le gusta, ¿vale? Él mira mis trabajos y demás y dice, hostia, qué guay, qué chulo, no sé qué. Dice, pues anda que no me ha tenido que doler nada, eso es nota este. ¿Sabes? Todo eso me lo dice. Y ve mi trabajo y le gusta y demás, como a nivel pictórico, ¿no? De lo que es Sí, de lo que es el dibujo. la Lo que representación gráfica el famoso gen dibujo mola. Ahí está. Pero a él le gusta verlo ahí, pero él ya hacérselo, eso sí que no. Eso ya él, para eso ya es más clásico. Y, y bueno, entonces hay estas dos vertientes, ¿no? Y ahora que está socialmente aceptado, ¿vale? Que esto empezó, hará una cosa así de unos 30, 35 años, que se empezó ya un poquito ya a expandir el mundo del tatuaje. Antiguamente, como había poquísimos tatuadores, entonces era todo campo, como por así decirlo, ¿no? Sí, antiguamente, estamos hablando de que antiguamente era el tema de, también aparte de que había muy pocos tatuadores, es que también ten en cuenta de que las técnicas antiguas o la maquinaria, claro, las sí, herramientas que había ahora, la antigua era un problema. Claro, además a nivel sanitario, antiguamente, hombre, se hacía barbaridades, pero por normal, por el desconocimiento. Sí, además también antiguamente en lo que estábamos hablando de los tribales, porque yo no soy un neófito, pero siempre me gusta, yo soy un hombre de renacimiento, a mí me gusta tocarlo todo, entonces por eso antiguamente se hacían más tribales o más formas geométricas porque era muy complicado hacer formas. Sí, pero claro, pero porque y hacer ese tipo de cosas era técnica, complicado. sí, la técnica era diferente, ¿no? Pero que a lo que yo me quiero referir, que eso ahora si quieres vamos tocando Sí, un poquito lo que es la técnica que se hacía antes a la técnica que hay ahora, que es muy diferente, ¿no? Porque, bueno, la maquinaria, todo lo que es las herramientas ya ha avanzado a un nivel que es horroroso, vamos, que no tiene nada de comparación que como se hacía hace 35 años. Bueno, pues hace que vamos, que no es mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, hace 20, 25, 30 años, lo raro era encontrarte un estudio de tatuaje a lo mejor en algún pueblo. En este caso, en Sevilla. Sevilla, que estaba todavía el de la calle, que yo recuerde cuando yo vivía en la Alameda, que había uno que era el más famoso que digamos que había en la época. Sí, bueno, en Sevilla hubo uno que era súper famoso, que era que triunfó porque fue el primero. Porque yo esto también lo tengo por bandera, ¿no? Que para hacerte famoso o eres el primero o eres el mejor. Para hacerte famoso en un estilo, en cualquier cosa, ¿no? Pero o eres el mejor dando el mejor servicio con lo que sea, o eres el primero. Por eso, por ejemplo, Jordi Wild tiene un podcast de 1000 pares de cojones, pero fue uno de los primeros. Porque fue el primero. Sí, implantó ese formato aquí en España. Plantamos que es que cuando tú vas a ver uno de Jordi Wild pone 347, 348. Nosotros creo que vamos por el 2025, o sea, bueno, ya vamos a llegar poco a poco. Pero es que esto es el tiempo. Claro, igual que tú empiezas y haces, por ejemplo, un dibujo y no te sale y después vas con el tiempo remediándolo y cuando tú miras tus dibujos, a base de ensayo y error. Cuando tú miras tus dibujos o tus bocetos del principio cuando tú empezaste, ahora el cambio tiene que ser brutal cuando tú los tengas. Entonces es lógico. Entonces la técnica que tú estás hablando es eso, que estábamos hablando del primero o el mejor, ¿no? Del tema de los tatuadores y tal y cual. No, sino que al principio, ¿vale? Cuando empieza a surgir todo este movimiento y al principio de los 90 y demás, la gente, como no tenía conocimiento realmente de lo que era el tatuaje, tú ibas a un estudio. Sí, lo que era un estudio. Ibas a un estudio porque tú sabías que ahí se hacía tatuaje. Y listo, y punto. Del estilo que fuese. Pero que hoy en día, ya como ha avanzado tanto, ¿vale? La tecnología en las herramientas, de todo, porque se ha pasado de un palo con una puntilla,
¿vale? Se ha pasado de eso con un cap de tinta de cualquier material, sin esterilizar y sin nada, con la tinta antiguamente que se sacaba de las ruedas de camión, de las ruedas de camión, de la tinta recauchutada que se quemaba de las ruedas de camión, de ahí se sacaba la tinta y con eso se tatuaba antiguamente la gente. Ojo al dato. Jolines. Es que es muy fuerte, ¿eh? Y bueno, y poco ha pasado a nivel sanitario con ese tipo de práctica que se hacía antiguamente. Sí, poco. Porque tú me estás contando. Poco ha pasado porque. O sea, yo he escuchado que utilizaban tinta de calamar o decían. Sí, también. Pero lo más común, lo más accesible en ese entonces era ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero bueno, eso en verdad, como dio problemas rápido, pues se quitó y se empezó un poquito a ordenar y a legislar un poquito, ¿vale? El tema de las tintas y demás, aunque ahora mismo la legislación ya está un poquito obsoleta y estamos un poquito atrasados en ese tema, ¿no? Con el tema de las tintas, sobre todo en España. A nivel europeo no, pero aquí, sobre todo aquí en España, estamos un poquito obsoletos. Estamos empezando ahora un poquito a espabilarnos en cuanto a legislación sobre algunos materiales, porque tenemos otros países, por ejemplo Francia, Italia, Alemania, que utilizan otros tipos de pigmentos, ¿vale? Que son menos, no te voy a decir agresivos, son en realidad porque son pigmentos inertes debajo de la piel, ¿vale? Eso normalmente no suele hacer ningún tipo de reacción, a no ser que tú, casos excepcionales, hayas cogido una infección por cualquier motivo, que normalmente es porque se tiene mala higiene, ¿no? Pero bueno, enfocándonos un poquito, que nos estamos desviando. Antiguamente tú ibas a un estudio porque tú sabías que ahí se hacían tatuajes, pero como hoy en día ha avanzado tantísimo, tanto las técnicas, las herramientas y todo, que ahora ya no se busca un estudio en particular. O si se busca un estudio en particular es porque sabes que ahí está el artista que a ti te gusta. El artista que te gusta. ¿Vale? Entonces ya es muy diferente. Entonces ya simplemente con abrir un estudio no te asegura que tú tengas trabajo como tatuador. Ahora te tienes que especializar en un estilo. Por eso en un estilo y además un estilo propio. Porque aparte de aparte de mí, yo sé que hay muchísimos artistas también aquí en España. Hombre, no tantos como en otros estilos, pero en el estilo anime, aquí en España hay algunos que son verdaderamente, son unos fieras. Sí, yo conozco gente de que tienen hasta, cuando vienen a un sitio tienen hasta listas de espera. Sí, tienen listas de espera. Voy a decir algunos, que por ejemplo uno de ellos es mentor mío y es de aquí de Sevilla, muy cerquita de aquí de la Macarena, que es Gonzalo de Cire. Gonzalo de Cire, él es uno de los máximos exponentes del tatuaje anime aquí en Sevilla y bueno, a nivel nacional también, ¿no? Él es uno de mis mentores y uno de los que me ha abierto un poquito la mente. Para atreverte también a hacer cosas. Atreverme y él me lo decía mucho, incluso todavía él me sigue hablando por Instagram y me dice que es que tiene un potencial increíble y no lo exprimes por esto. Hazlo de esta forma, no sé qué, esto, por aquí, por allí. Y él me guía mucho y para mí es una eminencia en este estilo. Ahora, si quieres, vamos, que no por hacer, porque a mí... No, un saludo, ya está. Ahí está, pues, por saludarlo, Gonzalo, que te tengo como en un pedestal, tío, y yo te hago caso en todo lo que puedo, te hago caso, ¿vale? En todo aprenderá. Es joven todavía. Y él, por ejemplo, él es buenísimo en el anime. Él es buenísimo en el anime. Por ejemplo, también hay una muchacha aquí en... ¿Sevilla? En Sevilla también, en este pueblo. A ver si me acuerdo. Yo me la encontré una vez aquí, creo, la verdad. ¿En la Puebla? En la Puebla puede ser. La Puebla puede ser, ¿no? La Puebla. Sí, bueno. Por la zona de la sierra, de aquí de Sevilla. Pastori.
Pastor y Tatu. Pastor y Tatu. Sé que Pastor y ahí está. Esa es también, esa de vez en cuando vas a Sevilla y cuando vas a Sevilla lo tiene todo cogido. Sí, sí. Esa es cuando suele venir las convenciones aquí en Sevilla. Los tatuajes suyos se los rifan, vamos. Sí, sí, además Sí, se también, los rifa. también, igual que tú te estás especializando en anime, ella también se especializa en el anime, pero un poco más subidito de tono. Algunos Sí, bueno, entonces sabes quién es perfectamente. Por ¿Sabes eso quién es? lo sé. Mira, procuro, mira, yo siempre he dicho, me encanta aprender, ¿no? Entonces la conocí una vez aquí en Alcalá. Ah, ¿sí? Sí, vino aquí una vez y le vi la mano que tiene, porque te está fijando la mano que tiene tatuada completamente, y le dije, uy, que tatuaje más bonito. Entonces me dijo el ese, y desde entonces la sigo. La sigo en esa y en la otra. Esta es la otra. Yo también la sigo en las dos. Pues ya está, Pero ella también es una pedazo de artista increíble. Sí, increíble. Sí, yo lo he visto, lo suyo es fantástico. Tiene unas piezas. Pero bueno, al principio todo el mundo más o menos Hombre, empieza claro. igual, supongo. Entonces, Sí, bueno, sí. tú has empezado, pero no has empezado. Tú llevas tiempo, además se te nota que te gustas, porque yo no iba a encauzar todo lo que es la charla, porque esto no siempre digo que es una charla, y para aprender del tema de lo que es el tema en tatuaje. Y hemos empezado con historia, que me ha apasionado, ¿eh? Bueno, me sigue apasionando, porque quiero que siga hablando del tema. Entonces, Claro. entonces primero se hace no sé, un estilo, y a partir de ahí la gente te va buscando. Cuando la gente te va buscando, correcto, además lo bonito que tiene cuando tú dices, viene alguien y dices, no, quiero que me lo hagas tú, o quiero que me hagas este dibujo, pero en tu estilo. Eso llena un montón. Sí, y aparte y sabes eso, precisamente que eso es lo que viene ahora a ti. ya me está ocurriendo a mí, poquito a poco, pero bueno, aunque no hay que dejar de hacer los tatuajes, porque esto sigue siendo un trabajo como de cualquiera también. No se hacen los típicos tatuajes comunes, de otros estilos, que al fin y al cabo hay que tocarlo todo, ¿no? Como el tema del realismo, que es el estilo que por antonomasia ahora mismo que está reinando el mundo del tatuaje. El realismo, que... Sí, igual que se llevó hace un par de años, se llevó, aparte de ese, se llevó más bien también lo que era la temática de China, la temática de dragones. Sí, pero bueno, pero siempre respetando lo que es aunque la temática cambia, pero siempre respetan el estilo que es el más demandado, que es el realismo. Que, o sea, todavía sigue gente diciéndote, esta fotografía, sácame este. Sí. Ajá. Ese es el estilo que está reinando. También te digo que es el estilo que más saturado está de artistas. Claro. Y el que más difícil está, ¿vale? De hacerte un hueco. Tienes que coger. De hacerte un hueco en este estilo. Ahora ya es súper difícil, porque en realismo hay gente que son impresionantemente buenas. Son buenísimas. De hecho, un compañero también de Gonzalo de Cire, que también lo voy a nombrar, Fran Morales, eso es un espectáculo. Lo que hace también es un espectáculo. Y yo, de hecho, entré también en el mundo del tatuaje porque no entré precisamente por el manga y por el anime. Eso afloró porque eso ya estaba en mí desde hace ya un montón de años. Pero yo entré por el realismo. Porque cuando yo terminé el bachillerato y ya empecé la carrera, a ti en la carrera te meten, no se llama así en realidad, se llama pintura... ¿Costumbrista? No, figurativa naturalista, ¿vale? Que es lo que se conoce como el realismo en tatuaje, ¿vale? Entonces yo entré por ese estilo porque en la piel queda brutal, porque a todo el mundo le impresiona ver a nosotros por ejemplo, a lo mejor nos da un poquito igual, no, porque nos gusta más el rollo anime, el rollo cómic, ¿vale? Entonces pasa como a lo mejor pasa ahí un poquito a segundo plano, ¿no? Pero para las personas que no entienden de dibujo, de composición, de encaje, de proporción, ¿vale? Cuando ven en la piel un tatuaje realista, les impresiona mucho. Entonces es un estilo que capta a muchísimos clientes por el simple hecho de que no saben, de que no tienen una formación artística. Entonces les llama muchísimo la atención. Sí, llama atención. Sin embargo, mira, no es lo mismo, por ejemplo, ver a
a una persona, o sea, un tatuaje de una persona o de una virgen o de un... Correcto. O de, por ejemplo, lo típico, ¿no? Ronaldo o Messi, que lo tienes muy bien puesto, a ver a lo mejor un tribal o ver lo que sea, que sabemos nosotros lo que significa, pero no, por ejemplo, los Rasengan de Naruto, y ahora que dices, ¿eso qué es? ¿Una raya? No, ese es Rasengan de Naruto. Claro, pero a mí me da igual, yo veo nada más que un circulito con llamitas y punto pelota. Claro, pero sin embargo nosotros sí conocemos ese significado, los que nos dedicamos un poquito más al tema de manga, anime y demás. Pero el que no lo conoce ve simplemente un manchurrón en la piel, con colores y poco más. Y ya está. Pero, como te he dicho, es el estilo por antonomasia, ¿no? Del tatuaje el que está reinando en los últimos 10, 15 años, es el estilo que está reinando. ¿Vale? Y bueno, pues tienes que empezar un poquito siempre por ahí, ¿no? Con el tema de los tatuajes fine line, que es línea fina, que curiosamente es lo que más te pide al principio, porque la gente no suele confiar en hacerte o en pedirte todavía una pieza grande, pero que sepáis que en realidad el fine line es más complicado. Es mucho más complicado. ¿Por qué? Os explico ahora un poquito el porqué, ¿vale? A ver, como todo en esta vida, también nos podemos equivocar, ¿verdad? Pues cuanto más grande sea el tatuaje, ¿vale? Más margen de error te da, ¿vale? En el caso de que te equivoques, cuanto más grande sea el tatuaje, mejor puedes esconder. Mejor sea la gruesa, mejor si una línea gruesa puedes esconder el fallo. Ahí está, eso es. Con los tatuajes grandes, porque y el que diga que no, eso es mentira, porque todos los tatuadores nos solemos equivocar en alguna pieza, y eso es normal, porque hay muchas veces que no puedes mantener 7 horas de concentración y a lo mejor se te ha ido 2 líneas o la línea se te ha ido un poquito más para arriba, o el cliente se te mueve. Son cosas normales que te pueden ocurrir y... Yo sería uno de esos, ¿eh? Sí, ¿no? Y de hecho, cuando te pasa, se lo tienes que decir al cliente sí o sí, ¿vale? Para que veas que por lo menos... eres honrado. Eres honrado. Oye, mira, me ha pasado esto, te has movido y se ha movido la línea y ahora vamos a tener que hacer un sombreado por este lado para así disimularlo un poco, ¿vale? Entonces lo tienes que explicar al cliente, ya sea culpa del cliente o culpa tuya. Pero bueno, tú te echas la culpa a ti y ya está. Y no pasa nada. Y normalmente el cliente dice, no, bueno, no pasa nada. Si se queda disimulado y se queda bien, no pasa nada. Pues cuanto más grande es el tatuaje, más margen de error para rectificar si te equivocas. Cuanto más pequeñito y más finas sean las líneas, menos margen de error, ¿vale? Con lo cual, cuando queráis hacer tatuajes de fine line, os aconsejo que no se lo hagáis o no se lo pidáis todavía a uno que empieza. A uno que está empezando, ¿vale? Confiad en el chaval o en la chavada y haceros algo un poquito más grandecito. No le pidáis cosas tan pequeñas. ¿Por qué? Porque con esos tatuajes al principio se sufre mucho. Mucho. ¿Por qué? Porque es el estilo más difícil. Es el estilo más difícil de hacer. Sí, porque cualquier línea que se vea fea, no se va a ver bien. Que se vea bien nítida, que no tiemble la línea. Todo eso es... Entiendo, pero no sabía yo ese tema. Pues, pero la gente yo pienso que se tira por el fine line porque piensan que el fine line es más barato. O no es porque sea más barato, sino porque, bueno, estos son 3 líneas, esto me lo hace de sobra. 2 horas, seguro, en 2 minutos. O me lo hace, bueno, esto no tiene tanto como, por ejemplo, un tatuaje grande, no. Y sin embargo es al revés. Tienes que tener más precisión, tienes que tener más memoria muscular en la mano, ¿vale? Que eso se consigue con horas y horas y horas. Correcto. O practicando piel sintética, que hoy en día ya hay piel sintética, que ya no tenemos que... Sí, claro. Ajá, tampoco lo sabía, son cosas que me quedé aprendiendo. Vamos, de hecho, creo que traía ahí en la mochila y las he soltado en el estudio. Hoy. Piel sintética. Piel sintética. Porque aparte, los días que yo no tengo cita, ¿vale? ¿Sigues practicando? Sigo practicando, claro, porque el tatuaje, como en el mundo artístico, tienes que seguir formándote sí o sí.
Sí, además todo Sí lo o que estamos sí. hablando Y también, el tema de la además memoria muscular, claro, más claro. también todas las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas. Correcto, y tienes que estar siempre en continuo aprendizaje. En el tatuaje sí. Y además es obligatorio. Si no, Si no te quedas obsoleto. te quedas atrás. Te quedas atrás completamente. Sí, porque te coge otro que hace como es, lo que Correcto. estás hablando tú, que saca la máquina mejor y es el primero en hacerlo. Correcto. Con esa máquina. O con esa máquina es el primero que se atreve a hacer este estilo y mira lo guay que queda. ¿Sabes? Sí, porque estábamos hablando del tema del sombreado, del tema de los gradientes, del tema del desenfoque, que no lo he entendido. O sea, yo cuando he visto, no, esto desenfocado, parece que es la misma línea 3 veces, y dices tú, esto no se ve bien, pero bueno, son estilos que cada uno va pidiendo lo que sea. Correcto. Y a ti lo que te llena más, ¿qué es? ¿El que te llene, que te llegue a quien te dice esta foto y me la prepara, o el que te viene con algo de prepárame tú, Hombre. o la idea esa famosa de decir, o sea, tatúame por ejemplo, a Goku? Te vamos a decir por decirte un nombre, ¿no? Entonces tú en tu mente tienes algo, pero ahora te dice, no, yo quiero que me lo interpretes así. Eso tiene un trabajo. A ver. Te da de duro, pero a lo mejor te llena más. Sí, hombre, me llena más que el que me dice quiero otro estilo diferente. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel económico, el que me pida a mí un cliente un estilo fuera de lo que es el mío, ¿vale? Aunque yo se lo haga encantado también igualmente, porque sigue siendo parte de mi oficio y me gusta, ¿vale? No es que te vaya a cobrar más, pero sí te voy a cobrar igual que una pieza en la que yo me esmeré bastante, ¿vale? Porque aunque yo todavía no estoy a ese nivel, ¿vale? Pero poquito a poco voy alcanzando esas pequeñas metas y voy alcanzando un poquito, por así decirlo, un poquito de fama en el mundillo en el anime, en el estilo anime, ¿vale? Ya me van conociendo gente y ya me estoy haciendo un poquito un huequito, aunque poco a poco. Ahí está, un poquito a poco. Y cuando me piden un estilo que no es el que a mí me apasiona realmente, pues entonces intento incrementar un poquito el precio para hacer algunas veces un poquito de criba, por así decirlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando haces un estilo que no te gusta, no pones 100% a lo mejor en el empeño, en hacer tatuajes, y al final, por ejemplo, muchas veces no queda como a ti te gustaría que hubiese quedado. Sí, ¿vale? También va en el estilo de cada uno. Ahí está. Entonces, muchas veces yo intento no coger algunos que yo vaya a decir, vale, aquí yo sé que no me voy a centrar bien. Entonces, prefiero derivar ese trabajo a algún compañero que sí se dedique especialmente en ese estilo. Prefiero muchas veces derivarlo a algún compañero, ¿vale? Antes que hacerlo yo. Y no sentirte ni tú bien, ni sentirte satisfecho con el trabajo. Claro. Entonces, si veo, claro. Sí, y además también pasa al contrario. También tengo compañeros que me derivan trabajo a mí porque le han llegado. Ahí está, no es su estilo. Y me han dicho, oye, Sergio, tengo aquí un cliente que me ha pedido un Vegeta Ultra Ego y yo, el tema de colores, la paleta de colores, yo ahora mismo estoy crudo porque tú sabes que yo hago realismo y yo soy blanco y negro. Los colores eléctricos no los tengo. Claro, o no los tengo, no suelo, yo te lo mando para allá al chaval y tú lo asesoras y demás y ya hablas tú con él. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, lo mismo. Yo cuando estaba en Dos Hermanas, porque recordemos que Sergio tiene el estudio en Dos Hermanas, que cuando estaba en Dos Hermanas, yo sigo contacto con la gente de allí. Entonces, si yo, por ejemplo, yo me dedico más a lo que es el tema de los libros, del cómic, y hay alguien que se dedica, por ejemplo, vamos a nombrar también aquí a Murasaki, que se dedica a una línea en concreto del manga, pues de la línea de Adme, digo, mira, vete para allá, que claro, yo te lo puedo traer, yo te lo puedo traer, pero ella lo tiene allí y te va a asesorar mejor que yo. Es que es tontería. Claro. Es tontería. Aparte de no que sea una criba, sino simplemente también que el trabajo no se te vaya fuera. No sé, te digo fuera. Claro. Te digo en mi entender, lo que es el tema de Amazon, porque es una cosa completamente distinta, pero ya por lo menos que haga piña. Y si tú me traes uno, yo te voy a traer otro. Entonces, si eso siempre funciona así. Sí. Es mi idea. Así funciono yo. Bueno, también es verdad que hay otros artistas que son muy cerrados y hay otros artistas que no
no quieren dejar escapar Al cliente. al cliente y lo hacen sí o sí y le dan igual muchas veces el resultado. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, no soy uno de ese tipo. ese tipo Pero de bueno, eso es lo que cosas. hemos entrado también, en lo que no hemos entrado, que es lo que es la ética. Es que Claro. siempre hablamos lo mismo. Es una cosa extraña que. No extraña. Que a nivel. Ahora es personal, ¿no? Como siempre digo, al final esto no sirve para nada porque prefiero Sí, hablar con la bueno, ahí persona. está. Al final la Como si, improvisación. no, la improvisación no, sino que me gusta mucho y además te va sacando temas. Que el por qué, por ejemplo, en los sitios de pintura, fotografía, tatuaje, se dicen estudios. No se Sí. dice peluquería o se dice O centro centro de de estética, estética. ¿no? O Entonces cuando queda. realmente es una técnica pictórica, es una técnica ornamental de Sí, la pero que piel. queda muy bien, o sea, que queda muy bien, que es te da una sensación de no ir a un sitio en el que vas a hacer una fotocopia, sino que es un Es estudio. un estudio, Y claro. además tú incluso le puedes decir a alguien, mira, pues hazme este dibujo, pero antes te va a hacer ese boceto y te lo va a enseñar. Claro. Para que tú lo veas y darle el visto bueno y ahora le vas a dar tu estilo. También eso es lo que estamos hablando dentro de la ética. Si dentro de la ética tú eres un... ¿Cómo es? Tú no sientes tanto, porque lo que tú hablaste cuando tú entras aquí a la tienda y dices que se te nota que a ti te gusta, claro. Si tú ves que va a la tienda y el único que te dice, sí, son 8,50, toma y adiós, por lo mejor Claro. ese cliente no Claro. vuelve. Viene una vez y ya Y está. ya está, pero Claro. si ve que tú estás contigo, se queda contigo, estudias tu caso, le dices, mira esto, ¿te gusta o no te gusta? Y así, oye, Claro. esa también es el Eso. tema de, es que ten en cuenta de que yo es que para mí también es que vas a coger y vas a ponerle a una persona algo que, que para él tiene tiene un claro, tiene sentido. un sentido, un significado, un personaje que a él le representa, ¿sabes? O que él se siente identificado con ese personaje, o lleva una historia detrás de ese personaje que a él le ha pasado, le ha ocurrido, vamos, de hecho me ha pasado con algunos personajes también, cuando me lo han pedido. Sí, yo tengo aquí Sí. un caso del tema de Goku, y digo Goku porque hemos hablado de dragón, porque no, que siempre, como es, cada vez que lo veo, que siempre es que está sufriendo, hay que dar un poco más. Y Claro. entonces ese tipo de cosas me gusta recordarlo, miro y lo que sea. Y se motiva a la persona y a raíz de su tatuaje, pues se consiguen ese tipo de efectos. Claro, se te nota además que te gusta más porque estás sonriendo Hombre, más. claro, es o sea, que eso es lo que te gusta más. hombre, Eso es lo que te da a ti. lo que más me gusta es Dragon Ball. Sí. Hacer Dragon Ball. De hecho, en mi perfil el que tengo destacado siempre es Dragon Ball. Sí, además he visto el Majin, el que he visto el último de las últimas post tuyo es el de Majin, el de grande. El último que he hecho de Dragon Ball ha sido el de Majin Buu. El de Majin Buu, ese. El de Majin Buu. Pero, por ejemplo, el que más he disfrutado y el más grande y el que me han dado la posibilidad también de soltarme y de darle rienda suelta a la creatividad es el que tengo hecho de Dabra con Son Goanda cuando ya es mayor, cuando antes de la saga Majin Buu, ¿vale? Cuando aparece Dabra y Babidi, que aterrizan en la Tierra y demás. Esa escena, por ejemplo, es la que a mí la que más me ha gustado tatuar hasta el momento. Es verdad que me han pedido otros tatuajes también de otros personajes y demás, y están ahí en la recámara y que pronto van a salir a la luz. Lo que pasa es que hay que editar para el tema de redes sociales, que ya sabemos que es muy importante. Sí, sobre todo siempre digo lo mismo, un tatuador, un ilustrador, un artista, Instagram es uno de los mejores. Sí, una de las mejores herramientas para exponerte. Que eso ya no es como antes que ponías el papel ahí puesto en la puerta del tatuaje y te entraba el cliente y ya está. Ya no es así. Ya la gente va específicamente por el artista que le gusta. Que no es y que va a hacer algo que a él le gusta. Si sabes que, por ejemplo, si yo, con lo que hablamos de Bola de Dragón, si yo quiero un tatuaje de Bola de Dragón y tú tienes en tu perfil cosas de Bola de Dragón, sé que te gusta Bola de Dragón. Si te gusta, pues a lo mejor no es algo como esa persona que hace realismo y te entra el de Bola de Dragón. Claro. Pero bueno, hay también artistas que también van mezclando estilos, ¿vale? Van mezclando manga con realismo, y en Dragon Ball también se ve mucho. Sobre todo en Dragon Ball, pero bueno, hay en otras series que también se suele ver, ¿no? Por ejemplo, en One Piece está súper versionado en todos los estilos.
One Piece, Kimetsu no Yaiba, que ahora se ha puesto otra vez de moda con la película nueva y demás. También se ha versionado en un montón de estilos de tatuaje, ¿no? Que no es solamente realismo, que está el estilo anime manga, está el tradi, el neotradi, lo que se conoce aquí como old school o new school, ¿vale? Pero hay infinidad de estilos. Para uno que sea como yo, ¿cuál es el estilo old school? Old school, por ejemplo, es como su propio nombre indica, ¿no? Old school, la vieja escuela, ¿vale? El old school suelen ser tatuajes... ¿Blanco y negro? Claro, sí, se empezó en blanco y negro. Pero por allá, por los años 40, 50 en Estados Unidos, ¿sí? Se empezó a poner un poquito de moda ese tipo de tatuajes, sobre todo en Tennessee, ¿vale? En Tennessee se puso de moda ese estilo y suelen ser tatuajes con líneas bastante gordas, ¿vale? Con representaciones bastante básicas, ¿vale? Sobre desde cualquier cosa, un vaso, una botella de whisky, un águila, un indio, una moto, las típicas llamas, estas old school que se puso también muy de moda en los 80 aquí también en España, las típicas llamas estas rojas y amarillas que se hacían antiguamente. Sí. Pues ese estilo es el old school. Que bueno, que también que cada estilo tiene su público. Sí, claro, cada estilo tiene su público. Y es como yo te he dicho, antes. Antes se buscaba un estudio porque no había un estilo tan definido como hay hoy en día, y ahora hoy en día la gente va buscando un estilo en concreto y un artista que se dedique en concreto a ese estilo. Entonces, y para eso funciona muy bien las redes sociales. Claro, para eso sí, para eso lo mejor las redes sociales. Y como nos hemos ido un poquito a los cerros de Úbeda... No te preocupes, pero sí, Manu, estamos aquí. A mí, yo con lo que más disfruto realmente es cuando la gente me viene y me pide y me dice: quiero que me haga, por ejemplo, a Luffy, ¿vale? Dice, pero te doy carta blanca. Yo confío en ti, exprésate sobre el papel, ¿vale? ¿Y lo quiero de ese tamaño? ¿Te lo y lo quieres, no? Sí. Y me dice, pues yo eso se lo pregunto antes también al cliente. Yo le suelo decir cuál es tu idea y zona a tatuar, ¿vale? Y normalmente, ahora me suelen pedir más cosas de anime, pero bueno, siempre he hecho un poquito de todo. Siempre he experimentado con estilo también y siempre está ahí un poquito... la fusión de los estilos ahí un poquito en ebullición siempre, ¿no? Un poquito experimentando con todo, aunque me suelo centrar en eso, ¿no? En el estilo anime manga. Y con lo que más disfruto es eso, mano, en verdad. Cuando me dan cartas libres... blanca para lo que tú quieres, en lo que te interesa. Claro, es que hasta hace un mes así no ha empezado a entrarme ese tipo de clientes. Y de hecho, hace poco, la semana pasada no, ha sido esta semana, la semana pasada. El jueves tuve una colaboración con una persona que se le puede llamar influencer, ¿vale? En Instagram, porque tiene un perfil súper potente y me llegó a mí porque le gustó bastante mi estilo y fue él el que contactó conmigo, ¿vale? Eso... Maravilla, tío. Claro, y eso me da a mí un chute de motivación increíble. Claro, increíble. Si encima viene alguien que tú has visto tu trabajo, claro. O sea, vale que es un influencer, pero que ha visto tu trabajo y te ha buscado a ti. Claro, me ha buscado eso a mí. Ya no es solamente que artísticamente me dé a conocer y demás, porque eso es secundario. A mí lo que me ha llamado la atención es que me gusta tu estilo, hazme a Luffy carta blanca. Ahí está, carta blanca, ¿vale? He dicho Luffy por decir un personaje, ¿no? Pero bueno, era otro. Pero me dijo, Guillo, me gusta un montón tu estilo. Quiero hacerme esto, ¿vale?
a ver cómo lo puedes hacer, ¿vale? Que si me gusta cómo queda, me lo hago, tío. Y de hecho ha sido así. Y de hecho no tuvo ni que retocarle apenas el diseño. Se retocó 4 cositas, quítale de aquí y ponle de allí y aumenta de aquí. Y se acabó. No hubo ni historias de le doy la vuelta, cambia de personaje, cambia de postura, al final... Es que ahora no quiero esto, pues ahora quiero no quiero otro. esto, pues al final es un zapato y al final termina por un sacapuntas. Que también También te ha pasado. También te piden un reloj y al final se hacen un sacapuntas. Sí. ¿Sí? De eso también hay, de eso también podríamos hablar, y como abrimos aquí ya nos dan hasta el año que viene. Claro. ¿Vale? Porque es que es normal. O sea, ese que te llega diciendo yo quiero esto y cuando lo ves dices, es que a lo mejor quiero este otro. Es que a lo mejor, es que esto no va a ser demasiado grande ahí, es que, y si me lo hago más pequeñito, y si lo hago... Cuando tengo ese tipo de clientes, muchas veces lo que suelo hacer es decirle que mira, no te lo hagas ahora, ¿vale? Piénsate bien lo que te quieres hacer, ¿vale? Y cuando lo tengas claro, y cuando tengas tu idea clara y tú más o menos ya formado lo que tú quieres, ya le damos forma a la idea que tú quieres en el papel. Si no, me va a tener mareado una semana. Sí, al final para hacerse un sacapunta en vez de un reloj. Ahí está. Y al final te tiene una semana enreado que ese tiempo a lo mejor se lo puedes dedicar a otro cliente que va a tiro hecho y dice, quiero esto y me lo hace así. ¿Tú piensas entonces que la persona que duda tanto es persona que no está segura de hacérsela? A nivel profesional. Bueno, a nivel profesional no tiene por qué, ¿no? Sino que cuando están indecisas normalmente suelen ser personas porque creo que todavía no están seguros de lo que se quieren hacer, ¿vale? O suelen ser personas que suelen tener tantísimas ideas, o que se quieren hacer tantísimas cosas, que tampoco saben por dónde empezar, ¿vale? Sí, que a lo mejor te cogen a ti y le dicen... Más que a lo mejor, el miedo a que también puede pasar, que es algo normal, sobre todo, eso suele pasar cuando suele ser el primer tatuaje. Cuando es el primer tatuaje, a la gente le suele chocar un poquito de... ¿sabes? Ya me reír, ¿no? Cuando es el primer tatuaje, a la gente pues, va con un poquito más de miedo. Por ejemplo, yo tengo mi tatuaje, lo tengo planeado. O sea, lo tengo en mente, sé lo que quiero hacer, pero ahora después viene el dolor y viene la zona, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, quiero hacerme un tatuaje aquí, pero esta también es una zona que me han dicho que duele una barbaridad. Sí. ¿Es verdad que hay zonas que duelen mucho o duele menos? El pecho, sí, claro. Claro. Además, estamos hablando tú como experto en ese tipo de cosas. ¿Qué zonas son las que duelen más? Las que duelen, bueno, mira, la que más duele, y eso no se lo recomiendo yo a nadie, no te vayas a tatuar nunca la cabeza. Yo no la tengo tatuada, ¿eh? La cabeza. Sí, lo que es el cráneo. Esto es, con diferencia, lo que más duele. ¿Vale? Esa es la zona más dolorosa. Y ya después, bueno, pues está las zonas internas, ¿vale? De los brazos, pues siempre la zona interna, siempre es la que suele doler más, ¿vale? Los costados, ¿vale? Las axilas, las zonas con mucosa, ¿vale? Todo lo que sea la piel más sensible o la que está menos expuesta al sol, también suelen ser las que más duele. Antiguamente se decía que era la parte en donde más dolía, era donde estaba mucho hueso. También, claro, la zona cerca del hueso también suelen doler más. ¿Por qué? Porque no tienes... no hay tanto músculo o tanto tejido adiposo alrededor que te sirva como un poco de rebote de la aguja, ¿no? Entonces, cuando tienes ahí un golpeo tan directo y cerca del hueso, el impacto, aunque sea igual, sea el mismo, pero tu cuerpo lo siente como más. Ahí está, tú lo notas como mucho más, pero el impacto sigue siendo el mismo, porque la fuerza de la máquina sigue siendo la misma, a no ser que tú la varíes, ¿no? Pero sí, suele ser la misma. Si tú no la varías, ni a la velocidad, si no varías la velocidad, la máquina va a ir igual aquí que aquí, por ejemplo, en el cuello. El cuello también es una zona bastante dolorosa.
Coño, Por ejemplo. dinos alguna que no, porque yo es que ya he visto ya que no A tengo ver, posibilidad ninguna de ponerme. las zonas que menos duelen, las zonas exteriores. Lo que es la parte de, ¿Vale? por ejemplo, de aquí, que siempre Claro, se ha visto zonas mucho. exteriores. Por eso normalmente los grandes artistas ya no suelen tatuar en zonas más dolorosas, que lo suelen hacer, ¿no? Pero para sus tatuajes, los que más, ¿Empeño le los que ponen? más, no, sino que a los tatuajes que ellos más quieren lucirse, ¿vale? Siempre buscan los mismos sitios. Entonces, zonas exteriores de las piernas, ¿vale? Zonas exteriores de los gemelos o incluso por el centro de gemelos, zonas exteriores de las piernas y zonas exteriores de los brazos. Por el costado, raramente la gente, o sea, los tatuadores ya con nombre y demás, suelen tatuar costados. No lo suelen recomendar. Ellos lo intentan ¿Y la evitar espalda? siempre. Y la espalda está ahí, mitad y mitad. Mitad y mitad. Pero también varía mucho lo que es la percepción del dolor de una persona a otra. Claro. También eso hay que tenerlo en Vamos, yo por cuenta. ejemplo te he dicho que yo a mí Porque me hay pongo la zona gente, tengo gente que, o sea, he tatuado a gente que, por ejemplo, le he tatuado el empeine y no se han dado ni cuenta. Y a otras personas le he tatuado el empeine también, a otras, y lo he tenido que amarrar con correa en la, para que no en se la mueva. camilla para que no se moviese. O he tenido que ir más despacio, con más paciencia. Pero Más bueno, tiempo. claro, más tiempo, pero eso es como todo. Eso es como todo, cada persona es un mundo. Y Cada cada piel piel, es un y lienzo. cada piel es un lienzo diferente también. Y eso te lo da muchas veces el saber leer la piel, eso te lo da también el tatuar y tatuar y tatuar todos los días. Eso te lo da la práctica. Sí, también lo que hemos hablado también antes de grabar, que, o sea, que es el tema también de las máquinas, las cremas que han cambiado, todo el Sí, tema eso ha del cambiado. cuidado también después, a posteriori, que yo he visto incluso que antiguamente, y no te digo hace 20 años, antiguamente los tatuajes se ponían casi opacos, o sea, un tiras opacas. Ya he visto cremas que directamente, claro. hombre, no es que te pongas, porque lo típico, el sol no se puede poner. Al sol no te debe de Recién poner. hecho no. Entonces, y yo he visto gente que no es que los tenga, pero lo tenían como si fueran transparentes, veías evidentemente todavía la piel no estaba curada, como digo yo, y al final no se ve todavía el dibujo, lo realista que se ve con lo que sea. ¿Es verdad que tienen que tener un tiempo de curación antes de que se vea bien? ¿O ya de primera claro. cuando termina hecho ya sabes cómo va a quedar? Los tatuadores buenos, los buenos, aplican su técnica sabiendo ya cómo van a quedar resultados cuando cure. De hecho, los buenos tatuadores se saben por cómo cicatrizan sus tatuajes. No por cómo quedan hechos recién hechos, sino por cómo cicatrizan, sabes tú si ese tatuador es bueno o no. Ajá. Se mide por el tatuaje cicatrizado. Porque, te explico. El tatuaje, el proceso de curación del tatuaje pasa por diferentes fases, ¿no? La primera fase, que es la más delicada, ¿vale? Que es cuando el tatuaje, la herida está recién abierta, que es cuando está recién hecho, ¿vale? Y suelen ser los 3-4 primeros días, ¿vale? Que es donde más riesgo tiene de Inflamación, de que se te infecte, que se te inflame, ¿vale? Que te pueda pasar algo. 3, También es el cuidado que no tengas tú. Ahí está. Pero para eso estamos los tatuadores, que debemos de estar pendientes también del cliente, que ese es trabajo nuestro. Aunque la gente diga, no, es que yo te he tatuado, yo he cobrado, yo he hecho mi trabajo y yo te explico cómo te lo tienes que curar y tú allá con el tatuaje. No. Si tú quieres ser un buen tatuador, tú tienes que estar detrás del cliente, porque date cuenta que eso ya no te lo haces y ya está. Tú harás ese trabajo para darte a conocer en tu estilo como artista. Tú eso lo tienes que exponer en redes sociales. Y para exponerlo en redes sociales, tú tienes que dar un buen resultado con el tatuaje curado. Entonces tú tienes que estar detrás del cliente y decirle, oye, durante los 3 primeros días, hazme una foto de todas las zonas del tatuaje. Vamos a ir vigilándotelo, ¿vale? Ten cuidado con esta zona, que la veo un poquito roja, ¿vale? Ponte este crema aquí o ponte más cantidad aquí y no te pongas. No es más cantidad, sino normalmente en los 3-4 primeros días, ahora estamos dejando los tatuadores la curación en seco, ¿vale? La curación en seco quiere decir que es sin nada.
¿vale? ¿Para qué? Para que la piel se regenere lo más rápida, ahí está, lo más rápidamente natural posible, ¿vale? Con eso que conseguimos que se cierre antes el poro, y al cerrarse antes el poro pierde menos tinta, ¿vale? Con la crema, ¿qué es lo que pasa? Que si tú echabas crema desde el primer día o desde el primer momento, al limpiar, ¿vale?, o cualquier cosa. No, sino que, bueno, sí, eso suele pasar también, que sueles mantener la herida abierta más tiempo y húmeda más tiempo, ¿vale? Y al tenerla más tiempo es más riesgo de exposición a cualquier virus, patógeno, a cualquier bacteria, cualquier cosa. Entonces, durante los 3-4 primeros días, ahora estamos recomendando eso, curación en seco. Solo con agua y jabón, ¿vale? Buena higiene, ¿vale? Con agua y jabón, que te puedes poner ropa encima, te puedes poner... ¿Que te va a molestar, por supuesto? Claro que te va a molestar. Porque en realidad es el tatuaje... se asimila, o la similitud es como una quemadura de segundo grado en la piel, ¿vale? Porque te ha perforado en realidad hasta la segunda capa de la piel, la aguja, ¿vale? Has perforado la primera y te ha llegado a la segunda capa. Entonces se asemeja a eso, a una quemadura de segundo grado, ¿vale? Incluso el dolor, si se lo preguntas a alguien que se haya quemado alguna vez, el dolor del tatuaje cuando está cicatrizando, el picor de la piel es prácticamente el mismo que el de una persona que ha sufrido una quemadura. Que ha sufrido una quemadura. Sí. Entonces ahora se queda en seco, y después de seco es cuando ya se ve el ya cuando, sí, pero incluso con el color, Sergio. O sea, con el color también. Sí, con el color también. Vamos, de hecho, yo ahora mismo, la semana pasada me terminé el Vegeta que yo tengo aquí, que es mi personaje favorito de Dragon Ball, y lo estoy haciendo, la curación totalmente en seco, ¿vale? Eso para que la gente se quite un poquito el miedo de que te tienes que echar crema, protégete el tatuaje, ¿no? La mayoría de infecciones ahora vienen por exceso de crema, por exceso de hidratación. Lo he entendido perfectamente, es por sentido común. Si tú tienes una zona muy húmeda, más tarda en cicatrizar, y al tardar más en cicatrizar, más exposición tiene a... Claro. Es como si tuviera una herida abierta, y lo que hace es que la dejas abierta. Es que hay que tratar, la curación del tatuaje hay que tratarla igual que una herida. Es que realmente es una herida. Entonces, tú cuando te pegas un corte, tú presionas para taparte, te pones una tirita, y cuando ya has cerrado, cuando dejas de sangrar, tú te quitas la tirita y ya te lo dejas al aire, ¿verdad? Para que seque. Para que seque, para que cicatrice, para que te haga postilla. Pues ese es el proceso natural que tiene el tatuaje. Pues exactamente igual. ¿Y también tienes que contar con el tema de la postilla? O sea, el tema de que se crea postilla y que se tenga que caer y esas cosas. Sí, claro. No, o sea, no a un nivel de postilla gruesa que nosotros estamos acostumbrados normalmente cuando te pega una caída a lo mejor y te raspas las rodillas. Ahí suele ser la herida un pelín más profunda, ¿vale? Que por eso sale la postilla un poquito más gordita. En el tatuaje no suele ser tan gorda la postilla, pero suele haber postilla también. También te puede pasar que a lo mejor en algún momento estás tú ahí empanado pensando cualquier cosa en el tatuaje, y a lo mejor pues has inyectado un poquito más fuerte la tinta, un poquito más profundo, y ahí pues le has dado un poquito más caña y te puede hacer un poquito de postilla, ¿vale? Que normalmente cuando cicatriza pues se suele ver como una pequeña carbita ahí en el color, o en el negro, o en el blanco, ¿vale? Porque has perforado un poquito más, has dañado un poquito más de la cuenta, pero vamos, eso es algo normal, que eso le suele pasar también hasta los mejores tatuadores. Hay veces que tú no puedes controlar... Hombre, que estamos hablando de que si tú, por ejemplo, en un tatuaje como el Vegeta, que a lo mejor has estado 7 horas, pim, y encima eres tú, que claro, yo también te digo. Claro. Y, también te digo, que tú solo así... Sin anestesia. Sin anestesia, ni cremita... Yo me tatúo sin anestesia, y me tatúo yo mismo. Sí. ¿Tú no recomiendas entonces a la gente con anestesia, o tú sí lo recomiendas? Depende del cliente, si es la primera vez o si él es muy... o sea, tiene la percepción del dolor bastante alta, pues entonces sí se la recomiendo. Hay que saber trabajarla también, la crema, porque no se trabaja
el tatuaje... Patina supongo que un poco más, ¿no? Claro, claro, sí, patina un poquito más porque tú no puedes dejar, o sea, no puedes retirar completamente la crema anestésica. No, más Entonces, que pega, ¿no? Eso entonces penetrará un poco. es un poquito más engorroso. La técnica es un poquito diferente. O sea, Es no, un poquito no diferente. pidas una simple línea con una crema anestésica porque no sé para No, qué. porque no, sí, te va a costar un poquito más de trabajo. Vamos, que lo haces igual, ¿no? También, ¿no? Pero que, bueno, tiene un poquito más, eso que la metodología a realizar, o sea, la técnica a realizar es un poquito más engorroso. Ya está, tienes que tener un poquito más de cuidado y ya está. Pero bueno, como todo, son formas diferentes de trabajar Bueno, ya, el tatuaje. yo, por ejemplo, me he quedado alucinando en el sentido de que, si es que a mí lo que más me gusta de cuando me pongo a hablar con la gente es por eso, porque vas aprendiendo. Yo pensaba que los que eran las líneas simples eran los más fáciles y los de colores y sombreados los que eran más complicados. Y realmente no es así. Pero yo siempre he pensado que los colores, no sé el por qué, pensamiento mágico mío, que digo, los colores complicados, porque si tú tienes un color y ahora después eso no cicatriza bien, para tener ese color uniforme es tela de complicado. Sí, hombre, claro. Claro que es complicado, pero tienes que tener buena técnica, tienes que saber meter bien el color. Y lo que más he estado hablando también, una cosa que también me he quedado con la cosa del tema del voltaje. ¿Qué pasa? El voltaje, ¿no? El voltaje. A ver, mira, el voltaje en la máquina Es como si fuera un electroimán, marca... No, a ver, te explico. A ver, mira, vamos ahí... Soy un neófito, pero Claro que a mí me gusta aprender y preguntar. Claro, pero te lo voy a explicar desde el principio. Mira, existen dos tipos de máquinas, ¿vale? En el mercado ahora mismo. Están con las que se comenzaron, ¿vale? Dejamos atrás el palo y la aguja, ¿vale? Y empezamos con las máquinas, ¿vale? Las primeras que se introducen en el mercado son máquinas electromagnéticas, ¿vale? Y son máquinas de bobina. Sí, es ¿vale? la que yo he visto, bueno, la que yo he visto. De hecho, también tenía una aquí No te preocupes. en la mochila, pero como son con las primeras con las que yo empecé, con el famoso kit de iniciación que me regaló esta chavala, ¿vale? Pero me las he llevado al estudio y las tengo allí puestas pues, de recuerdo, Sí, en plan eso de también lo he muestra visto. y demás. Pues están las más antiguas, ¿vale? Que hay algunos artistas que solamente trabajan con esas máquinas porque ellos son más puristas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En el Son de la nueva escuela, pero de la vieja escuela de máquinas. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. De hecho, hay algunos estilos de tatuaje que funcionan muy bien por ese tipo de máquinas, ¿sabes? Entonces, están las máquinas de bobina y las máquinas rotativas. Ajá, esas son las nuevas. Que son las nuevas, ¿vale? Que las rotativas, bueno, esas son las que ahora mismo dominan el mercado. Dominan el mercado, pero porque son muy versátiles. Son muy versátiles. Entonces puedes tener varias máquinas en una. ¿Vale? Entonces, O sea, mira, me refiero. Ahí está. Me refiero, mira, las máquinas de bobina, Sí. que son las primeras, ¿vale? Cada máquina la tienes que tener configurada, ¿vale? ¿Para un tipo de dibujo? No para un tipo de dibujo, sino para un tipo de técnica, ¿vale? Por ejemplo, una máquina de bobina la puedes utilizar para otra técnica también, pero no te va a funcionar igual de bien en otro tipo de estilo. que en la técnica en la que está calibrada esa máquina. Me refiero. Es que me pica un poquito la nariz, no sé por qué. No te preocupes. Eso será Batman, nuestro amigo que está aquí por saco. ¿Vale? Mira, están las máquinas de línea, las de sombra y las de relleno. Vale. ¿Vale? Son las tres técnicas diferentes que se suele utilizar con las máquinas de bobina. Están las máquinas de línea, que suelen ser más pequeñas, que tienen un golpeo mucho más rápido para que la línea sea más uniforme, ¿vale? Y el voltaje se suele hacer un pelín más alto, para que la aguja vaya rápida. Claro, si ¿vale? Es un electroimán es lógico. Y tu mano vaya un poquito más lenta, ¿vale? Y entonces, en el recorrido que entra y sale la aguja... Tú veas la línea... Claro, se haga una línea uniforme, ¿vale? Después está el estilo sombreado, que el golpeo de la máquina es un poquito más lento, pero más fuerte. Entonces, sí, claro. Y el voltaje será un poco menor. Claro, y el voltaje un pelín menor,
Entonces, la máquina trabaja un poquito más lento, tu mano trabaja un poquito más rápida, porque es que es complicado, ¿eh? Y por eso hay que practicar y practicar y practicar. Entonces, con las de sombra y relleno, ¿vale? Están configuradas muy parecidas. Entonces, entre esas dos sí puedes cambiar la configuración y la técnica, ¿vale? La máquina va, el golpeo va más lento, tu mano un poquito más rápida y el voltaje un poquito más lento. Entonces consigues esos rellenos que vas tú... Sí, que tú vas poquito a poco abriendo, ¿vale? y rellenando lo que es el espacio. Y vas poquito a poco rellenando, y además esta es la técnica con la mano que tienes que hacer. Pues tú tienes que ayudarle un poquito a la máquina, ¿vale? Sí, claro, porque además lo que hace es arrastrar, lo que digamos, arrastras el color para hacer ese sombreado. Claro, ahí está. Y está ese tipo de máquinas que a la gente, los más puristas, pues les gusta trabajar así, ¿vale? Les gusta trabajar de esa manera, y ellos tienen sus 3, 4 o sus 10 máquinas, por ejemplo, por así decirlo, y cada una es para un trabajo específico, un estilo específico. Ahí está. Y cada artista pues le gusta o trabajar con bobina o trabaja con rotativa, ¿vale? Pero es que ahora las rotativas, por ejemplo, con una rotativa puedes cambiar la velocidad, puedes cambiar el golpeo y puedes cambiar el voltaje, la velocidad de tu mano, y puedes tener varias máquinas en solamente una. Pero eso tienes que intercambiar una aguja o... Claro, no una aguja, sino los componentes... o el cabezal, que sea. El componente de adentro, ¿vale? Que tienen, pues una serie de engranajes y demás, por así decirlo, para que lo entienda la gente. Bueno, la gente del mundo del tatuaje sabe de sobra. Es el stroke, el golpeo, ¿vale? El golpeo de cada máquina. Hay muchas máquinas, hay algunas que lo tienen fijo, que suelen ser, normalmente cuando lo tienen fijo, suelen ser 4 milímetros. Que eso es el golpeo de 4 milímetros, es el recorrido que hace la aguja desde el punto más alto al punto más bajo, ¿vale? Son 4 milímetros, ¿vale? Entonces, existen diferentes tipos de golpeo en este tipo de máquinas, en las rotativas, ¿vale? Está el golpeo blandito, el golpeo duro y el súper duro, ¿vale? Y así es lo que estamos hablando del tema de cada una de las máquinas, que uno hace el golpeo más rápido y así como tú puedes cambiar. Perdona que... Sí, lo has entendido perfectamente. Entonces, así puedes elevar voltaje, con lo cual vas haciendo incluso... Puedes tener casi más capacidad que las máquinas que tienes antiguas. Sí, pero tiene un inconveniente que estas no las tienen, ¿vale? Que estas suelen cuidar mucho mejor la piel, suelen ser menos agresivas que estas. ¿Por qué? Porque esta no va por vibración magnética, ¿vale? Estas tienen 2 bobinas y tiene un trozo de metal que se llama martillo entre las bobinas. Entre las bobinas, que son las que van cambiando del borde. Claro, va cambiando la polaridad, ¿vale? De la máquina. Va cambiando la polaridad. Y tiene el martillo que golpea porque cambia la polaridad, lo atrae y lo vuelve a repeler para arriba. Sí, ¿vale? Claro que entonces, en ese movimiento... Ese movimiento de retroceso quitas de la piel... Claro, es mucho menos agresivo que en la piel que estas máquinas. Porque esto es un movimiento mecánico, ¿vale? Y esto a la rotativa le da igual si tu piel es más dura, es más blanda ese va ahí, va a la misma fuerza a la que tú le digas que vaya. Y punto. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras. Sí, ya estoy viendo que tiene a lo mejor. Que tú tienes ahí 3 máquinas antiguas. Máquinas de bobina, que las cuales las tienes configuradas de una manera en concreto. Y aquí tienes la posibilidad de tener esas tres más, pero incluso hasta más combinaciones posibles. Claro. Pero como no es un golpeo por bobina, lo que hace es mecánica total. O sea, tú no puedes trabajar con ella en ese sentido de decir, pues quiero sombrear un poco. No, esto va a seguir golpeando de la misma manera, de la misma fuerza, de la misma... Entonces hay máquinas que o tienen el golpeo fijo y tú te acostumbras a ese golpeo, y ahora tú tienes que adiestrar tu mano. Esa es la famosa memoria muscular que tú estabas diciendo. Claro. Y ahora, que esto es una cosa que no suele pasar mucho a los tatuadores. Cuando cambiamos de máquina, tenemos que volver a practicar todo.
Porque, claro, Tela, ¿eh? sí, pero normalmente cuando cambiamos de máquina intentamos coger lo que más se asemeje a nuestra forma de trabajo, ¿vale? Claro, incluso si te pones a pensar así... Por eso existe también esa gama tan grande de máquina que hay hoy en día. Sí, pero que digo que también... Porque se adapta a tu estilo. También eso de que trabajo. estamos hablando es que también lo que te dé, aparte de eso, también que es complicado, porque como siempre estamos viendo, cualquier mundo del que se hable siempre tiene su infinidad de posibilidades. Correcto. Es que todo lo que estamos hablando es que a lo mejor también tú no encuentras la máquina que se adapte a tu estilo de dibujo, tu técnica de dibujo, y tú tienes que adaptarte a esa máquina. Sí, bueno, pero para eso también están los Tattoo Supply, que son los proveedores de nosotros, de nuestros materiales, que te dicen a qué estilo te dedicas. Anda, son comerciales que también se dedican a eso. Vale. ¿A qué estilo te dedicas? Y tú le dices, bueno, pues yo me centro en el tradi o en el neotradi, ¿vale? Y él te dice, bueno, en el tradi ya sabes que la gente suele trabajar con las máquinas de bobina. ¿Por qué? Porque suelen ser líneas más gruesas, colores más sólidos, son más difíciles de que se quede con una rotativa. ¿Qué tipo de máquinas de bobina te gustan? ¿Las quieres de este estilo, de lo otro? ¿Las quieres de línea, las quieres de sombra? Aquí te las calibramos o te las mandamos fuera a calibrar. Entonces, el dueño del Tattoo Supply, ¿vale? Te suele aconsejar un poquito. Hombre, un poquito no te puede decir exactamente Claro, lo que tú vas a hacer. Otra cosa muy diferente es que tú vayas y le digas, quiero esta máquina porque es que me gusta esta máquina y yo me siento cómodo con esta máquina. He tenido varias similares y me siento cómodo con esta máquina y las quiero probar. ¿Cómo va? Y él te da tu máquina, la que a ti te gusta y punto. Ya está. Pero él normalmente, cuando te ven así en principiante, te suelen aconsejar un poquito también. No te lleves esta máquina porque esta máquina tiene el golpeo muy duro. Tú ahora mismo, si estás empezando, no te aconsejo esta máquina porque puedes hacerle daño al cliente. Todo eso... Apasionante. Que no, hombre, claro. Porque, apasionante en el sentido de que tú vas a un sitio tú ves el tatuador y no... No todos los tattoo supply son así, ¿no? Pues algunos quieren vender y ya está. Y le da igual y te dice... esto es lo mejor que hay. Ahí está, esto es lo mejor que hay porque hay de todo. Hay de todo, ¿no? ¿Te has encontrado algunos sillas? A ver, no es que me lo haya encontrado, pero sí han intentado alguna vez que otra venderme un poquito más caro de lo que... O se han creído que a lo mejor soy más novato de lo que ellos creen. Sí, eso sí suele ser el problema de todos los que son todos los comerciales. Que muchas veces te quieren poner cosas y... ¿Para qué? Vamos a cambiar un poco más para ser más no tan técnico. ¿Algún tatuaje al que le has tenido que decir no? Pues... ¿Alguno que te acuerdes? Me acuerdo de un montón. Me acuerdo de un montón. Normalmente, bueno, esto mi pareja lo sabe. Yo se lo he contado alguna vez que otra. Y yo normalmente no suelo tatuar en zonas comprometidas. Ni en zonas muy cercanas. Mucosas, ¿no? Ahí está, mucosas. Pero bueno, me han pedido infinidad de locuras. Una, por ejemplo, una así muy graciosa. Un amigo mío, un antiguo compañero de uno de los tantos oficios que tiene que tocar también para poder pagarme los materiales y demás. Sí, porque los costos ya no solamente en el mundo del tatuaje, sino cuando estaba estudiando, pues bueno, tuve yo una temporada que estuve en la hostelería y ahí conocí a un compañero. Bueno, no voy a decir su nombre. Ya sé que sea una cosa rara y ya diga lo que sea. No es una cosa, pero si él lo ve, él lo va a decir, me va a decir, puta, no me lo hiciste tú y yo quería que me lo hicieras tú y me he tenido que ir a otro sitio. Me pidió tatuarse la palabra loco aquí detrás de los labios. ¿Vale? Entonces yo le dije, evidentemente estás loco. Y yo no te lo voy a hacer, tío. No te lo voy a hacer, ¿por qué? Porque cuando él me lo pidió, también es verdad que era la primera vez que me pedían tatuar en mucosa. Entonces, en zona húmeda. Y entonces yo tampoco me atrevía. Entonces le dije que no. Esa es una de ellas.
¿vale? Bueno, pero espérate, que la anécdota no es que se quería tatuar loco, sino que se quería tatuar 7 veces loco, que lo había soñado y quería ponerse. Y quería tatuarse 7 veces la palabra loco, y una de ellas era aquí. Ya va por la cuarta o la quinta que se ha tatuado. Sí. O sea, que lo conoce y sabe que sí que hombre, tatuando claro, loco. claro. Sí, aparte de ese tatuaje que me pidió, que no se lo hice, le he hecho otros. En otra zona. En otra zona. Entonces, en mucosa sí se puede tatuar. Sí, claro, se puede tatuar en mucosa, pero te arriesga que tiene un 80 o 90% de probabilidades de que no quede bien, o que en 2 o 3 meses la piel en las mucosas renueva bastante rápido y se pierda. Y lo que dicen de las manos, de los dedos, que tampoco dice que es tontería hacérselas, que dice que también se renueva demasiado rápido. Claro, no ves que las manos, a ver, por lógica, trabajas con ellas a diario, ¿no? Ya no solamente cualquier persona que vaya a una obra o vaya a un bar o una churrería, que están constantemente roce, el calor, un soldador, ¿vale? Estás constantemente desgastando la piel de las manos. Entonces se renueva bastante rápido. Que dice, hay mucha gente que dice, por ejemplo, dice, no, yo me quiero hacer aquí un anillo tatuado, ¿para qué? Si esto en 10 días, bueno, 10 días, en meses. Y sobre todo en la zona de más de roce, que suele ser las zonas internas, ahí se pierde súper rápido. Hay gente que también te han dicho, dice, no, mira, no, yo quiero hacérmelo aquí y me lo vas a hacer aquí. Sí, claro, también lo hay. Y digo, pues vale, pues yo te lo hago ahí y punto, pero que sepas, y ya está, pero que sepas que dentro de 3 meses va a pedir a pedirme retoque. Sí, claro, que sepa que dentro de 3 meses yo te he advertido y además te lo voy a cobrar. No te vayas a creer tú que porque te lo hagas una vez y después te lo voy a La garantía por 15 años como los coches. Ahí está, que no. Yo no voy a estar 3 años retocándote el tatuaje, tío. Yo te advierto de que ahí, en esa zona, la piel sufre mucho desgaste y se renueva muy rápido, igual que las palmas de la mano. Pues eso es otra cosa también que hace varios años se puso de moda y la gente se hacía muchas flores en la palma de la mano, sobre todo rosas. Y eso se pierde. Al mes, incluso a las 2 o 3 semanas, en el proceso de curación del tatuaje, ya prácticamente que se perdía. Qué bestia. También me lo han pedido y yo evidentemente me he negado. Sí, más porque yo en el consentimiento, perdón que te corte, mano. No, que va. En el consentimiento que yo le doy al cliente, yo, una vez que él me lo firma, ¿no? Yo le explico un poquito así por encima, porque yo, el consentimiento, yo le digo cariñosamente el papelito de la muerte, ¿vale? Digo, toma, fírmame el papelito de la muerte. Vale, de cachondeo, ¿no? Pero sí, bueno. Pero así también, mira. Ahí está, le quita un poquito de roce a tomar, y además un poco más de compañerismo con el que estás. Yo se lo digo, fírmame el papelito de la muerte y yo le explico que normalmente no suele venir la gente a lo mejor ni fumar, ni borracha, ni no suelen venir, porque yo conforme voy desarrollando la idea con el cliente, le voy diciendo, oye, no vayas a venir de esta forma. Si lo conozco más o menos, pues yo le doy, y si no, o si es un cliente de la calle, le digo, para la sesión no vayas a fumar, ni vayas a beber, ni el día antes, ni después del tatuaje de la sesión, ¿vale? Porque pueden ocurrir esta serie de cosas, ¿vale? ¿Se lo vas explicando? Yo se lo voy explicando. Y cuando me firman el papel, yo tengo una cláusula en el papel, en el consentimiento informado, en el que si yo veo que esa persona, yo qué sé, por cualquier motivo, viene borracha, viene fumada, o veo que psicológicamente no está bien, yo me puedo negar completamente a tatuarla, me haya dado el dinero o no. Para eso está el consentimiento informado. Sí, aunque me hayas pagado, yo si quieres después, yo ese dinero o te lo devuelvo. O ya vemos si lo hacemos, ¿vale? O ya vemos si después, dentro de 2 semanas, lo hacemos, o te reubico la cita. Pero si me tengo que negar a hacerte el tatuaje en ese momento, aunque me hayas pagado, me da igual. Yo no te hago el tatuaje. Y para eso está también el papelito, ¿no? Que es para eso, para evitar desgracia,
¿no? Innecesarias, gratuitamente, no Sin necesidad de más sin nada. necesidad de... Y la claro. famosa, y como es, los famosos dibujos, bueno, digamos, tatuajes de pareja. Bueno, pues los tatuajes de pareja, eso es algo que también se puso de moda. Y yo no se los recomiendo a ninguna de las parejas porque he hecho muchos tatuajes de pareja y he borrado muchos tatuajes de pareja también. ¿Has borrado tatuajes de pareja? Hombre, claro. Bueno, Los he tapado, ¿Los has tapado? he hecho, lo que se dice es que hay gente, por ejemplo, hay artistas que se dedican solamente al cover, que es la técnica de tapar un tatuaje sobre otro. ¿Vale? Sí, eso he Es visto yo unos como, cuantos, y es fantástico. hay gente que, yo qué sé, tienen una visibilidad, tienen una facilidad para encajar las piezas, para tapar a lo mejor la forma que quiere tapar y son verdaderos artistas. Y juegan con los espacios, con los huecos y son, vamos, son espectaculares muchas veces las piezas que te hacen y dices tú, ¿cómo las has metido ahí? ¿Cómo has hecho? Ahí está. De ese has sacado ¿Cómo has pensado tú el utilizar, por ejemplo, esta gama de colores que tenías ya? Que además Que ya tienen un además, tiempo y... claro, y a lo mejor suelen ser tonos muy oscuros, marrones oscuros, verdes oscuros, Que que para tapar eso muchas veces o con el mismo tono oscuro o con negro. Ya, claro, Y ya tienes que todo. jugar un poquito también ahí, ya eso ya está también un poquito el toque del artista, ¿no? La vista que tenga ahí para hacer también la pieza y para jugar con el espacio, para taparlo, que quede bien, que quede en armonía con lo que tenía antes o con los tatuajes que le rodean por alrededor o con la anatomía del cliente. Del cliente. Hay gente que son verdaderamente... Sí, yo he visto... son unos fieras, son unos artistas. He visto algunas cosas aprovechando en redes eso. sociales que dices tú, coña, ¿cómo han podido hacer eso? Y después las horas. Porque Claro. después las horas. Tú cuando ya tienes el diseño, el boceto y en el precio ya tienes incluidas las horas que tú vas a echarle. Porque a veces... Hombre, claro, sí, eso va intrínseco en el precio. Pero a veces no te ha pasado que tú piensas que la piel va a funcionar de una manera y empiezas a trabajar y dices tú, uff. Sí, claro que te pasa. Porque como te he dicho, cada piel es un mundo. Aunque tú tengas, por ejemplo, tú sabes que la piel en casi todo el mundo reacciona de esta forma, ¿vale? Entonces tiene ciertos patrones que se suelen repetir cuando tú conforme vas tatuando, pero hay muchas veces que es como todo, te encuentras diversidad en la piel también, pieles más oscuras que necesitan otros tipos de tonos, que ahora los tienes que acoplar al diseño, o pieles que son muy grasas y no puedes utilizar, por ejemplo, o tanta vaselina, o son demasiado delicadas y tienes que, a lo mejor se te alarga la sesión 3 horas más. Sí, porque tienes que ir más lento porque a lo mejor tiene la piel un poco más fina. Claro, eso es casi a diario. Eso es casi a diario. ¿Y tú piensas que la persona que coge y se hace un tatuaje? Es que yo cada vez que hablamos, yo por eso siempre digo, bueno, pues siempre hagamos más o menos igual, pero es que vamos. Al final, Mira, el guión. Sí, los hago y los repaso, digo, vamos a intentar ir por ahí, pero como a mí me gusta mucho charlar y mucho también aprender de las personas, el tema de los tatuajes con el tema también de la forma física de las personas. Con la forma física, la anatomía, ¿no? La anatomía de cada persona. Porque hay mucha gente que se ha hecho un tatuaje, por ejemplo, yo todavía tengo un amigo mío que no creo que me vea, pero vamos, el Lalo se hizo cuando era joven un tatuaje de un delfín, tuvo que hacerse era en el apendicitis y el cabrito del cirujano tuvo que ser tatuado algo porque lo que hizo le cortó la cabeza bien al delfín y tiene un delfín decapitado. Entonces, el problema que hay con ese tipo de cosas, o incluso yo, por ejemplo, que estoy fondón y ahora yo me hago un tatuaje y de buena primera empiezo a adelgazar, ¿y ahora qué? Sí, bueno, a ver. Tanto como si pierdes peso como si lo ganas. Normalmente la piel tiene una capacidad tanto de retraer como de expandirse bastante buena. Sobre todo si llevas una alimentación rica en colágeno. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, los tatuadores, algunas veces, esto no lo suele hacer todo el mundo, en realidad, porque no todo el mundo conoce las propiedades
o sea, las propiedades curativas y las propiedades que tiene realmente la piel. Cuanto más colágeno tienes en la piel, más elasticidad tienes, ¿vale? Entonces tú eso te das cuenta cuando estás tatuando a alguien. Tú dices por si se deforma el tatuaje, ¿no? Cuando a lo mejor pierdes peso o ganas peso, ¿no? Eso tiene que ser un cambio tan brusco y tan drástico, ¿vale? Y tan exagerado, por ejemplo, que pasas de un año a otro y has cogido 25 kilos o has cogido 30 kilos. Evidentemente eso es por algún problema que tú hayas tenido, por cualquier motivo, ¿no? Entonces, a lo mejor en 30 o 40, 30 o 35 kilos puede verse un poco deformado. Y a la inversa también. Si tienes, yo qué sé, pesa 130 y te has quedado en 98 kilos, ¿vale? Hay una diferencia bastante grande de peso. Entonces, ahí, si no sigues una alimentación rica en colágeno también, ¿vale? La piel no suele volver tanto a su posición original, ¿vale? Entonces no tiene tanta elasticidad. Entonces nosotros recomendamos siempre suplementarte con colágeno, ¿vale? Para que la piel me estoy ayude. Quedando, Sergio, perdóname, yo Sí. pienso que estoy, ¿verdad? A ver, te lo voy a decir ahora sinceramente, pienso que estoy delante de un tatuador, aparte de profesional, que le gusta el tatuaje, le gusta el mundo del tatuaje, claro, y además le gusta el previo, el antes, el durante y el cómo lleva. Entonces, si tú ahora me vas a decir que también eres medio nutricionista para que la piel... No es que seamos medio nutricionistas, sino que es que, como te he dicho antes, es que tienes que estar en constante estudio y renovación, en constante formación, y ya que ya nosotros nos lo exigimos, es obligatorio, porque es que ya nosotros no solamente por tema estético, o sea, por el tema pictórico en sí de la formación por el tatuaje en la piel, sino porque nosotros tenemos que tener una formación también higiénico-sanitaria, que nos lo exige la legislación. La legislación nos lo exige tener una metodología para realizar el tatuaje en el que todo sea lo más limpio posible. Y aséptico. Y que ahí está, aséptico. Aséptico en este caso significa que no hay asepsia, no hay infección, ¿vale? No hay riesgo de infección. O sea que todo lo que se trabaja en la mesa, todo debe de estar esterilizado, ¿vale? Y de un solo uso, en este caso. Sí, cosas que tampoco pasaban antes no. Claro, no, tanto. Antiguamente. O sea, la legislación a veces nos asfixia, pero también a veces nos da un poco más de garantía para que el cliente vuelva otra vez. Que en unos casos es bueno, porque tú tienes que, a ti te exigen unas normas de higiene para poder realizar las técnicas pictóricas del tatuaje. Y lo mismo que te exigen también es bueno, porque no todo el mundo la suele cumplir a rajatabla, porque muchas veces también, sobre todo aquí en Andalucía, ¿no? A veces son demasiado estrictas. Yo pienso que algunas veces son demasiado estrictas. A ver, por ejemplo, una de ellas, que cuando la gente lo ve se suele alarmar. Pero es que te lo voy a explicar, porque esto entre tatuadores algunas veces nos alarmamos, pero el cliente realmente no lo sabe, ¿vale? Cuando estamos preparando la mesa de tatuaje, ¿vale? Tú, los materiales, las máquinas y todo lo que vayas a poner en la mesa de trabajo, ¿vale? Ya está esterilizado. Está todo esterilizado. Entonces, muchas veces la gente, como norma general, tú cuando los guantes de haber preparado la mesa de trabajo, te los quitas, los desechas, y luego cuando vas a tatuar te pones otro, ¿vale? Pero es que realmente cuando tú preparas la mesa de trabajo, ¿vale? Tú limpias, desinfectas, ¿vale? Proteges, y ahora colocas los materiales, colocas la máquina, y preparas la máquina, ¿vale? Para que no haya contaminación cruzada. Pero que al realizar todo eso, estás dejando el espacio desinfectado completamente. Esos guantes, en realidad, no tienen nada. No tienen nada.
no tienes nada. Yo aún así, tú, por ejemplo, yo lo suelo quitar porque eso delante del cliente, pues le da seguridad y demás y tal. Pero hay muchos tatuadores que no se dan cuenta de ese proceso, ¿sabes? O por ejemplo, otro proceso que dices tú, hostia, vaya marranada, ¿no? O vaya marranada o vaya asquerosidad lo que vaya a decir, lo que... Pero por ejemplo, cuando tú afeitas a un cliente una zona, ¿vale? Uh-huh. Tú, mientras no haya corte, mientras no haya contacto con el torrente sanguíneo, tú, esa cuchilla, realmente ahí no hay nada. Ahí no hay nada, ahí no hay riesgo biológico de cualquier cosa. ¿Vale? Por ejemplo, que normalmente, que yo lo suelo tirar también, afeito la zona del cliente y tiro la cuchilla, ¿vale? Y ya está, porque además son súper económicas y no hay necesidad de más, ¿no? Pero que en principio no hay... Pero que en principio no debe de haber ningún problema a la hora de, por ejemplo, afeitar a un cliente y guardar esa cuchilla y aprovecharlo para otro. Sí, claro, porque no hay ningún contacto, no hay asepsia ni nada. Claro, no hay nada. Sí, que a veces la legislación nos obliga a algunas cosas en concreto y sin embarro para otros no lo contrario, pero eso también te lo da al día a día, ¿no, Sergio? Claro, esto te vas dando cuenta conforme te vas dando cuenta que dices, es que estoy perdiendo material y realmente aquí ni ha habido corte, ni ha habido nada, aquí está toda la zona limpia, ¿vale? Hay muchas veces que hay materiales que puedes reutilizar, ¿vale? Por ejemplo, con total garantía. Sí, con total garantía. Por ejemplo, nosotros utilizamos para ir limpiando el tatuaje, conforme vamos haciendo la sesión, ¿vale? Tenemos como una especie de botella, ¿vale? Un boceador se llama, ¿vale? Es como un biberón, ¿vale? Con una pajita así, ¿vale? Entonces nosotros vamos apretando, para limpiar la zona. Claro, vamos limpiando la zona con el líquido, que es agua y jabón neutro, que es Green Soap, que es jabón verde, ¿vale? Que, bueno, que algunos llevan productos, ¿no? Como aloe vera, tú sabes, para ir calmando la piel, para irla hidratándola un poquito, refrescándola, para que a lo mejor para bajar un poquito la hinchazón. Hay productos que van ayudando a que las sesiones largas pues no sean tan largas. Ahí está, no sé, o sea, un poquito más llevadera. Pues tú la botella la proteges con film. Sí, yo eso sí lo he visto. ¿Vale? La proteges con film y todo lo que vayas a tocar que esté en tu mesa de trabajo lo tienes que proteger con film, ¿vale? Para que no haya riesgo bacteriológico, ¿vale? Por así decirlo. Para que no haya esa contaminación cruzada. El líquido que está dentro no toca nada. ¿vale? No toca nada. Porque tú estás limpiando desde lejos la herida. Sí, no estás aplicándola directamente. No estás aplicándola directamente, ni estás metiendo las manos dentro del bote. Entonces, el líquido que hay dentro, que tú no lo sueles gastar en una sesión entera, ¿vale? Tienes que tirarlo. Tienes que tirarlo. Pero realmente ahí no ha habido contacto con nada. Contagio de ningún tipo. No ha habido contagio de ningún tipo. Sí, lo que pasa es que a veces, lo que estamos hablando esas cosas te das cuenta, ¿vale? Pero realmente, te haces un poquito de la idea, ¿no? De que al final es merma, ¿no? Que tienes que tirar, es producto que tú dices, pues ya está. ¿Qué es lo que hay? No hay ¿qué es lo que hay? Lo tienes que hacer y punto, porque te lo dice la ley y lo tienes que cumplir, pero hay una serie de cosas que se podían intentar mejorar. Ahí está, que se puede intentar mejorar o no mejorar, sino enseñar correctamente, que es lo que yo digo muchas veces. Hay que enseñar correctamente. Sí, pero eso no se enseña nada más que, como estamos hablando, de practicar, de hacer, de preparar y de la rutina que tú tienes. Te estás diciendo, oye, mira, si yo hiciera esto, acelero, ahorro y encima no hago nada en contra de lo que está preparado. Lo que es la contaminación cruzada, la asepsia y ese tipo de cosas. Muy bien. Mola, ¿verdad? Yo estoy aprendiendo una barbaridad y aunque llevamos ya... ¿Cuánto llevamos? Cerca de 2 horas.
¿Cerca de 2 horas? ¡Wow! No, Yo, no sé, una hora 40. Sí, una hora Te digo 40. que entonces ya aprendo mucho y te emplazo una siguiente para seguir hablando del tema. Hombre, claro. Porque la verdad que, o sea, cuando tú quieras, lo que es apasionante es lo que estoy diciendo, que lo que aprende. que cuando tú quieras, aquí No, pero es como tenemos material Claro, si lo he para dicho, hablar. si ahí hay 7 y creo que hemos hecho más que 2 o 3, o sea, que tú no te vayas a preocupar por eso. Al revés, si es que lo que más me gusta es que para no conocerte, que tampoco no hemos hablado mucho. Sí, no hemos hablado mucho, digamos que nada más. 3-4 veces que no hemos visto y esas cosas que veo que eres un tío estudioso del tema, además hombre, te claro, encanta. Es que lo requiere. Lo requiere porque es como te he dicho antes, Manu, tío, que hay una persona que está confiando en ti, ¿vale? Que va a realizarse una técnica pictórica en su piel, que lo va a llevar Toda su vida. casi de por vida, y encima tienes que cumplir con unos requisitos higiénicos sanitarios, que se está exponiendo en un riesgo también. Se está exponiendo en un riesgo. Entonces, tu obligación como profesional, ¿vale? Que le estás realizando una herida a una persona, aunque sea por el motivo que es, ¿no? Pero a ti te obliga a formarte y aplicar bien la ley y todo lo que tú has aprendido para que no te pase ni claro, para que no te pase nada, porque es que te pasa cualquier cosa y arruina tu carrera. Claro, la arruinas completamente. Entonces, carrera. esa metodología que se te enseña, ¿no? Cuando tú vas a sacarte el título de higiénico sanitario, que te lo tienes que sacar sí o sí, si no, no puedes ejercer de tatuador, ¿vale? En toda la Unión Europea, ¿vale? Que también aquí quiero recalcar una cosa, que en Andalucía, ¿por qué es la comunidad autónoma donde más se paga el título de higiénico sanitario? ¿Por qué? No lo entiendo. No lo entiendo. Porque aquí damos mucho gazpacho. No lo sé. Porque sales de la comunidad autónoma de Andalucía, vas a cualquier convención o lo que sea, fuera de Andalucía, y claro, y preguntas, y oye, ¿cuánto te cuesta a ti renovar el título higiénico sanitario? Porque cada X tiempo, pues bueno, van cambiando las normas, la legislación, y tienes que volver a hacerlo otra vez y demás. Aunque ahora había un cambio de legislación hace poco y ahora necesitas la acredita, ¿vale? Que es una acreditación, una acreditación que te dice como tatuador no es un oficio que está, por así decirlo, registrado como un oficio, ¿sabes? Que no vas tú a la escuela y te dices, quiero ser tatuador, fórmame como tatuador. No hay un ciclo formativo, no hay nada que esté legislado por la ley que te diga, pues entonces necesitas un título que se convalida con las horas de trabajo o con un curso, ¿vale? Que evidentemente, como siempre, lo hacen por el curso. A mí dejarme de tonterías, porque eso es para sacar dinero y ya está ahí. Por eso hacen los cambios de legislaciones. Y estoy en desacuerdo porque ¿por qué en Andalucía es el sitio, es la comunidad autónoma que más caro es renovar cuando lo has tenido que hacer el título higiénico sanitario, y sin embargo en Murcia, en Madrid o en Barcelona o en Extremadura es mucho menos? Pero muchísimo menos. Coña. Pero muchísimo menos. Estamos hablando que aquí en Andalucía el título de higiénico sanitario ahora mismo está rondando entre 500 y 900 euros, ¿eh? Según la academia. La academia que te dé. Que te imparta la clase. ¿Sabes? Y lo preparado que te den el curso y demás. Pero que ronda más o menos eso. Ahora te vas a Madrid, por ejemplo, que tengo compañeros allí en Madrid. Allí creo que son 192, 198 euros. Es que hay una diferencia de 300, un dinero. 400, 500 euros de diferencia. Es un dinero. Es que es una brutalidad. Es una brutalidad. Por eso yo no estoy de acuerdo con las cosas que se hacen aquí en Andalucía. Con las legislaciones. Pero bueno. Es lo que hay, lo que nos toca. Pues es lo que nos toca. Si cuando no es un lado es otro, y al final te quieren coger y te van a coger por donde. Correcto. Vamos a decir un sitio donde
no te puedes aplicar tatuaje. Ahí está, donde no te puede aplicar. Bueno, sí puede. Sí puede. Lo que no debe. Lo que no debe. Lo que no debe. Lo que no pero debe. vamos. Mira, ahora que hemos tocado el tema este a través de dónde se debe y dónde no. Esto lo suelo contar yo algunas veces a la familia y demás, porque hay gente que no están bien de la cabeza y ya está. De los tatuajes que, por ejemplo, yo digo que no, ¿vale? A mí me pidieron un lunar, ¿vale? En los labios. Joder. ¿Vale? Pero no los labios de arriba, sino los de abajo. Eso es. Me pidieron que quiero tatuarme un lunar en esta zona, justo ahí. Digo, no. No te lo voy a hacer. No te lo voy a hacer y punto. Y ya está. Para eso hay otros que se dedican a hacerlo. Que sí se atreven a tatuar en mucosa y se dedican expresamente a tatuar en esa zona. Y punto. Ve a ese tatuador. A mí ve no. a ese artista. A mí no. No, porque no. No me atrevo. No, además sabiendo que más o menos está en un 80-90% de posibilidades de que no salga bien. De que no salga bien. Y de que se infecte y de que tú lo pases mal y que después el resultado viene a que eso, ¿quién te lo ha hecho? Pues me lo hizo tal y mira cómo me ha quedado al final. No hay necesidad. No hay necesidad. Bueno, chicos, pues vamos a despedirlo aquí porque ya son las 10:30. Y podemos estar aquí hablando de... Voy a parar esto con vuestro permiso, un momentito aquí. Y nada, pues despídete y di las redes sociales y dónde estás y esas cosas. Publicítate. Pues soy Sergi H. Tatu, ¿vale? En redes sociales, sobre todo en Instagram. En TikTok, igual. En realidad, mis redes sociales son las mismas en todos lados. Es lo mejor que puedo hacer. En TikTok e Instagram, que es donde me suelo mover un poquito, y ahí podéis encontrar los trabajitos que yo estoy haciendo y cuando queráis cualquier cosita, ya sabéis, ahí tenéis el enlace. Sí, yo pondré por aquí abajo el tema de las redes sociales de él y esas cosas. Ahí está. Y nada, esto también hay mucho material aquí para exponerlo yo también en redes y aquí. Claro, bueno, después no te preocupes que después en el papelito de la muerte que te voy a traer yo después, no te preocupes que te voy a dar el bruto y todo para que y en mis redes también se va a poner un poquito de publicidad para todo. Muy bien, para eso estamos aquí también. Vale. No, pero sobre todo para aprender. Yo aprendo. O sea, yo estoy aquí sabiendo que si me hago una línea es más complicado y que aquí no me la haga porque duele. Porque ahí te va a doler. Ay, que me va a doler. Doler duele en todos lados. No solamente ahí. Sí, pero yo es que tengo pánico. ¿No? O sea, yo no tengo pánico de las aguas. Así que lo dejamos por esta vez y si queréis saber más sobre el mundo del cómic, del manga, del anime, síguenos. Y nada, un placer. Y la claqueta, Sergio. Ahí.